En cumplimiento del peritaje que se me ha encargado, en esta presentación de 10 minutos voy a centrarme en 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, el concepto de violencia contra la mujer a la luz de los estándares internacionales, haciendo énfasis obviamente en violencia sexual y violación sexual. En segundo lugar, en el principio de debida diligencia, pero además de la declaración general, con una perspectiva de género y cómo debería utilizarse para investigar estos casos. Y finalmente voy a centrarme en algunos aspectos específicos que deben ser considerados para la investigación de los hechos de violencia sexual y violación sexual. Todo lo demás que tiene que ver con la aplicación concreta se puede dar durante la discusión de las preguntas. Entonces empiezo con este primer concepto de violencia contra la mujer, que debe entenderse desde 2 perspectivas. En primer lugar, en un marco de la lucha contra la discriminación. Es decir, el marco aquí general es el Tratado de la CEDAW, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, que establece que la discriminación contra la mujer atenta contra sus derechos humanos y libertades fundamentales. Posteriormente, en el año 92, el Comité de la CEDAW emite la recomendación 19, estableciendo que la violencia contra la mujer debe incluirse en esa definición de discriminación. Adicionalmente, la Declaración para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer establece que en esta lucha contra la violencia y la discriminación se debe dar una atención especial a ciertos grupos de mujeres, entre ellos las mujeres que están en detención bajo el poder del Estado. Finalmente, este año la CEDAW, el Comité de la CEDAW emitió la recomendación 35, la cual habla de que a partir de la práctica de los estados y la opinio juris puede hablarse de que la prohibición de la violencia de género contra las mujeres forma parte ya de la costumbre internacional. Quiero también resaltar que esta nueva recomendación, la 35, nos habla de una definición muy amplia de violencia contra la mujer, pero nos dice en primer lugar que no es un hecho individual, que tiene sus bases y debe ser entendida como un problema social y que tiene un impacto general con otras violaciones de derechos humanos. Entonces, luego de tener este marco vinculado a la discriminación, está el concepto de violencia contra la mujer como una violación de derechos humanos. Y si bien ya sabemos que la Convención de Belém do Pará, con esta definición amplia de violencia contra la mujer, que puede ser física, psicológica, sexual, que se puede dar en el ámbito público, en el ámbito privado, que además puede ser cometida por agentes del Estado, pero también por particulares que cuenten con la aquiescencia del Estado, es importante establecer que Belém do Pará nos habla de un derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Este derecho de las mujeres a una vida libre de violencia pasa por reconocer que las mujeres debemos estar libres de toda forma de discriminación y ser valoradas y educadas libre de estereotipos y patrones socioculturales de este tipo. La recomendación 35, al hablar de la violación de derechos humanos en el ámbito de la violencia contra la mujer, nos dice que la prohibición de violencia de género contra la mujer está relacionada de manera indivisible con otras circunstancias como la prohibición de la tortura. Ahora bien, si la violencia contra la mujer tiene todas estas dimensiones, la violencia sexual y la violación sexual tiene connotaciones particulares. Ya lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte al hablar de la violencia sexual como aquellas acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico. La Corte nos ha dicho también que la violación sexual es una figura paradigmática de violencia contra las mujeres. Y es importante resaltar esto porque no es que haya sido reconocido así desde hace mucho tiempo y eso creo que es importante al momento de diseñar o pensar en los mecanismos de investigación que se puedan implementar en los países para actuar ante hechos de violencia. Importante también resaltar que la Corte ya ha dicho que la violación sexual es de tal naturaleza que no se puede detener la investigación por falta de pruebas o por falta de pruebas gráficas, sino que la declaración de la víctima tiene un valor importantísimo. La declaración de la víctima en casos de violencia sexual debe primar en la investigación. Entonces, el segundo punto es el principio de debida diligencia, que ya sabemos que se enmarca en el artículo 1.1 de la Convención Americana, que nos habla de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos que tienen los Estados. En el ámbito de esta obligación de garantizar están las otras obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar. Esta investigación, y en esto me voy a centrar, tiene que realizarse en este ámbito de debida diligencia. ¿Qué significa? Que si bien es una obligación de investigar de medio y no de resultado, el Estado tiene que desarrollar
todos los medios que tenga a su alcance para llegar a la investigación de estos hechos. Nos dice también los estándares que hay una obligación reforzada en los casos de violencia contra las mujeres. Y esta obligación reforzada debe ser contemplada por los estados al momento de realizar las investigaciones. Importante también establecer que la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así como la Convención de Belén do Pará, al hablar de la debida diligencia, resaltan que la etapa de investigación es fundamental. Esta investigación debe ser seria, imparcial, efectiva y realizarse de manera inmediata, tan pronto se tome conocimiento de los hechos de violencia contra las mujeres. Es importante también resaltar que la Corte ya da algunos lineamientos que están en la jurisprudencia, no voy a, detallarlos porque creo que son conocidos, solamente resaltar el tema de evitar la victimización, la doble victimización de las personas afectadas por violencia sexual, que se limite la necesidad de repetir permanentemente las declaraciones, la necesidad urgente ante un hecho de violencia sexual de un examen médico y psicológico inmediato. Un examen que no sea solamente un cumplimiento de la obligación, sino que sea realizado con esta perspectiva de género que implica reconocer los daños completos de la violencia sexual. Y además, nos dice la Corte, es importante el manejo cuidadoso de la prueba y que se respete la cadena de custodia de esa prueba. También quisiera resaltar que, viéndolo a la luz del caso, que hay una condición especial cuando las mujeres están detenidas bajo el control del Estado. Y en esa detención, este principio de debida diligencia debe desarrollarse con muchísimo cuidado por la realidad que afronta. Importante también que en esta nueva recomendación 35 de la CEDAW se nos habla del enfoque de género al momento de la investigación y la debida diligencia. Entonces, tenemos ya el concepto de violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos y un atentado al principio de no discriminación. Tenemos también estos lineamientos de debida diligencia. Solamente, brevemente algunos lineamientos específicos. Además de la continuidad de la violencia, de la discriminación estructural, de la situación amplia de temor de las víctimas, del estigma, hay dos elementos que en los 3 minutos que me quedan los voy a plantear. Uno, un concepto que puede denominarse el tiempo propio de las víctimas de violencia sexual. ¿Qué significa esto del tiempo propio? Que una víctima, desde que es sometida a violencia sexual, puede elaborar de diferentes maneras lo que le ha sucedido. En muchos casos, por esta naturalización de la violencia, no llega necesariamente a entender lo que ha sucedido. Y en otros casos, por temor y estigma, no la denuncia. Y esto nos habla de un tiempo propio. Y el segundo concepto que es importante contemplar es la erradicación de lo que podemos denominar la secuencia perversa de los estereotipos, que ya está diseñada en la jurisprudencia de la Corte. ¿Por qué digo una secuencia perversa? Porque los estereotipos de género a las que son sometidas las víctimas de violencia sexual nos hablan de una secuencia de 4 puntos. En primer lugar, se descalifica a la víctima. Ella es la que tiene la culpa por su ropa, por su manera de actuar. En segundo lugar, se le culpabiliza. ¿Para qué se puso en esa posición? ¿Para qué fue? Al descalificarla y al culparla, se le quita responsabilidad al agresor. Y al quitarle responsabilidad al agresor, y ahí viene el 4 punto, realmente la investigación de estos hechos pierde importancia y pierde vigencia. Y la conclusión será la impunidad. Con eso terminaría mi presentación.